Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana anterior, una vez que informábamos de la situación que estaba viviendo Venezuela, nos pidieron muchísimo hacer programas al respecto y he tomado la decisión de dedicar 2 programas a ese tema. Hoy uno, junto con 2 venezolanos que viven aquí en Costa Rica y que son coordinadores de un movimiento global, en el caso de uno de ellos, el otro es de ese movimiento acá en Costa Rica, para contarnos cómo están viviendo la situación sin precedentes que se vive en este instante en Venezuela. Y mañana Carlos Cascante, que es nuestro analista en temas internacionales de la Universidad Nacional, nos acompañará también hablando sobre este tema. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en Matices, en todas las plataformas en las cuales podemos estar. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos ya en el Facebook Live desde hace 30 segundos a través de Noticia Monumental. Ya hay 50 personas con nosotros en Facebook Live. Esta noche el programa lo pueden observar en Canal 2 a las 8 de la noche y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. También en Twitter en @monumentalcr. Gracias por estar con nosotros. De hecho, voy a saludar a quienes nos reportan ya sintonía. A Rick Gómez, a Marieta Gómez también, a RV Bosman, a Giovanni Delgado, a Demar Navarro. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Les voy a presentar a Óscar Alfaro también, que dice saludos a Pili, que está conectada también con Monumental. Gracias a Dagoberto Calvo también. Les voy a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda está Víctor Quintero, que es el coordinador global de la plataforma Venezuela Somos Todos. Víctor, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, aquí muy optimistas, con mucho trabajo, luchando por la liberación de Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. A mi derecha está Napoleón Martínez, que es el coordinador de Costa Rica de la plataforma Venezuela Somos Todos. Napoleón, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amable. Pues sí, como dice Víctor, estamos muy positivos, tenemos un hilo de esperanza bastante realista. Pensamos que las cosas están muy prontas a cambiar para tomar de nuevo un rumbo democrático en nuestra Venezuela. De hecho, yo les quiero decir que conozco a muchos venezolanos y que en esta última semana se les nota un brillo diferente en la cara. Totalmente. Es correcto. Como te mencionaba, gracias a la forma como se han llevado las cosas, siempre enmarcadas en la Constitución y demostrando una y otra vez que la intención de cambio es pacífica, es democrática y apegada siempre dentro del marco constitucional, nos ha llegado una luz de esperanza en momentos en que la dictadura está a punto de cumplir 20 años rigiendo los destinos de Venezuela. Y ya sabemos cuál ha sido el puerto de destino a donde nos ha llevado. Miseria, corrupción, inseguridad, falta de servicios públicos. La salud es uno de los aspectos más deteriorados en estos años de gobierno o de desgobierno. Y más aún en este momento en que se usurpa el poder en Venezuela. De hecho, permítanme hacer un repaso muy rápido de lo que ha sido Venezuela durante las últimas semanas. En abril del año anterior, Nicolás Maduro convocó unas elecciones que solo él conoció, en el sentido de que no permitió observadores internacionales, en una situación complicadísima donde convocaba elecciones en abril, pero la toma de posesión era en enero, que eran prácticamente 9 meses después, un parto completo después de las elecciones para que alguien tomara posesión. Imagínense si no hubiera ganado, que no era posible en esas elecciones, Maduro las elecciones. Lo cierto es que Costa Rica y algunos países, el Grupo de Lima, por ejemplo, advierte que no iban a reconocer un nuevo mandato de Nicolás Maduro y bueno, así sucedió. En medio de una manifestación multitudinaria la semana pasada, una persona que no es, y lo he insistido varias veces, no es que alguien se despertó en la mañana a decir hoy voy a proclamarme presidente interino de Venezuela, sino que es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué lo señalo así? Porque la Constitución de Venezuela, hecha a la medida del chavismo, lo que pasa es que antes no les importaba porque el presidente del Congreso era Diosdado Cabello,
el orden de precedencia del poder es el presidente de la República, el vicepresidente de la República y el presidente del Congreso. Al no reconocerse las elecciones de presidente y de vicepresidente, quien asume de manera oficial es el presidente del Congreso, en este caso Juan Guaidó. Cuando él hace el anuncio y se juramenta como presidente interino de Venezuela, inmediatamente 2 minutos después hay un gesto diplomático de un simbolismo enorme, que es que Estados Unidos acepta y reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela para llamar a elecciones libres. Inmediatamente esa misma tarde empieza a haber una cascada de países, Costa Rica, Colombia, que por supuesto es uno de los más afectados por la situación venezolana, Costa Rica, Colombia, Chile también se suma, Brasil por supuesto lo hace, Canadá lo hace también, y empieza el reconocimiento internacional de Guaidó. Un gobierno necesita 2 requisitos básicos desde el punto de vista diplomático para asumir la legitimidad de su mandato. Uno es, por supuesto, que la gente haya votado por él, y la otra, el reconocimiento internacional. Hay otro grupo de países que son adalids de las libertades y las democracias en el mundo entero: Cuba, China, Nicaragua, Bolivia, y voy a citar: China con un solo partido, Cuba con un solo partido político, Nicaragua con un dictador en el poder, Bolivia con Evo Morales 13 años, Turquía, que es una dictadura de derecha, Irán. Esos países, por supuesto, cuando dije adalid de la democracia estaba siendo muy sarcástico. Esos países le han dado el apoyo a Nicolás Maduro. El fin de semana anterior hubo una conversación muy fuerte en la Unión Europea, porque hay 4 países, España, Reino Unido, Francia y Alemania, que han decidido ponerle un plazo a Nicolás Maduro, a decirle: vea, tiene 8 días para convocar elecciones libres, porque si no vamos a reconocer a Guaidó. Sin embargo, no se logró un consenso de los 27 de la Unión Europea, los 27 miembros, y entonces la Unión Europea dio un pronunciamiento bastante más leve, diciendo: se le pide que se convoque a elecciones libres a la brevedad. Lo cierto es que Maduro mandó al carajo a toda la Unión Europea junta, dijo que él no tiene por qué convocar elecciones libres y se mantiene en el poder. Este fin de semana la oposición en Venezuela ayer hizo algo muy interesante. Los seguidores de Guaidó tomaron una propuesta de ley de amnistía, que en español es decirle a los militares: vean, si ustedes, Cherita, muchas gracias por el café, si ustedes se suman al movimiento y protegen al pueblo, entonces les hacemos valer la amnistía. ¿Qué es la amnistía? Que no se le perseguirá por delitos cometidos bajo la dictadura ni del gobierno de Chávez ni la dictadura de Nicolás Maduro. Hubo aceptación en algunos gremios de la Policía Nacional de Venezuela, hubo aceptación en algunos cuarteles del Ejército de Venezuela, hay otros que no. Por ejemplo, hay un caso en específico donde debería estar la Casa Presidencial, que no, ahí no vive Maduro, viven algunos familiares de Hugo Chávez. Le entregan el documento, los militares abren la puerta, se los rompen en la cara a los seguidores de Guaidó, y la respuesta es cantar el himno nacional de Venezuela. Eso ocurrió ayer, mientras Nicolás Maduro se va a uno de los departamentos más importantes a anunciar los ejercicios militares que se desarrollarán en las próximas fechas, que son los más grandes, por cierto, de los últimos años. Y finalmente, Nicolás Maduro hace que el jefe del ejército de Venezuela, Vladimir Padrino, le jure lealtad en televisión nacional. Pero como usted y yo sabemos, el ejército no es la cúpula militar, que por supuesto fue representada y nombrada por Nicolás Maduro, sino los soldados, los mandos medios, y justamente a esa parte del ejército es a la que le está apostando los seguidores de Guaidó para lograr convocar elecciones libres en Venezuela. Ese es el resumen de lo que ha pasado en las últimas semanas. No sé si alguno de ustedes dos quiere agregar algún elemento que le parezca trascendente. No, yo más bien, primero que todo, quiero felicitarte porque es uno de los resúmenes más completos que he escuchado. Hombre, muchas gracias. Antes de entrar al programa me decías que estabas muy pendiente y seguías al día el tema de Venezuela, pero, o sea, lo acabas de comprobar. Muchas gracias, Víctor. De verdad que sí. Bueno, no, yo creo que de entrada, entre los países o entre los apoyos importantes que te faltó hacia el gobierno de Maduro, está el de Maradona. Maradona apoyó a Maduro y bueno, hay que resaltarlo, una nota jocosa, porque para ellos ese apoyo es muy importante. Me parece muy completo el
el análisis que has hecho de estos últimos días. Yo creo que por primera vez en 20 años estamos mostrando una unidad que te puedo decir desde el punto de vista del activismo ciudadano, que cada día crece y se consolida más. En el caso de nosotros, que somos activistas ciudadanos, no pertenecemos a partidos políticos, las dos plataformas más grandes del mundo, de cara al 23 de enero, dejamos de lado diferencias de criterio que podíamos tener, no había mayores diferencias que de criterio, y logramos consolidar una unión. Venezuela somos todos, a la que pertenecemos Napoleón y yo, 35 países, la otra sin mordaza, 41 países, sumados en conjunto 62 países, con presencia ya en 62 países, y después además se nos sumaron Resistencia Sin Fronteras y Benmundo. Entonces son las 4 plataformas de activismo ciudadano más grandes del mundo, unidas todas con un solo objetivo: la libertad de Venezuela. De hecho, yo quería preguntarles algo que me llama enormemente la atención del intento justamente constitucional de sacar a Maduro, y es justamente ese elemento que es constitucional. O sea, en el sentido, yo ahora decía en el resumen, la constitución venezolana está hecha a medida completa de ellos. Sí, así es. Pero paradójicamente están utilizando la constitución hecha a la medida de ellos para que Guaidó para que Guaidó se juramente presidente, y él mismo en un discurso que está lleno de referencias a la constitución bolivariana. Es que como te estaba haciendo mención, siempre la lucha ha sido democrática, pacífica. Unas personas estaban emitiendo algunos criterios u opiniones distintas, que marchando no se saca al gobierno. Mas, sin embargo, yo considero que la reiterada repetición de marchas y manifestaciones pacíficas, democráticas, apegadas a lo que es la soberanía en nuestra constitución, que tú, Pego, y de nuevo me apego a las palabras de Víctor, te felicito porque realmente tienes un conocimiento bastante amplio de la situación. El artículo 5 de nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, intransferiblemente en el pueblo, y los entes de poder del Estado a ella están sometidos. También dice que se establecerá una ley para regular la forma en que el pueblo lo puede manifestar o puede ejercer soberanía. Mas, sin embargo, cuando esa herramienta, que sería el poder electoral, está totalmente viciado, está nombrado por una Asamblea Nacional Constituyente que nombra rectores de poderes como el electoral y el judicial, en el caso del Poder Judicial, magistrados express, en menos de 15 días, después de haber perdido unas elecciones por el voto masivo, que ya es un logro bastante amplio, dado que el Consejo Nacional Electoral tiene siempre le da la razón al oficialismo, te da una idea clara de cuál es la intención realmente del pueblo venezolano. Es democrática, es constitucional. Y un aspecto que quería hacerte ver y hacerlo ver a todos nuestros radioescuchas es que Juan Guaidó, como tú bien lo dijiste, asume una responsabilidad que le corresponde y se jura. Por su cargo, exacto, no en lo personal. Sí. No, exacto, le corresponde por el cargo de ser presidente de la Asamblea Nacional. Napo, y como vengo y voy a acotar a lo que dice Napo, a sumarle algo más. Esto para que quede claro, ¿no? Porque se ha creado algunos medios de comunicación internacionales, incluyendo France Press, CNN, hablan de la autoproclamación. Eso no. Mire, Juan Guaidó, desde el 10 de enero, ya tenía el deber, esto es muy importante, no es el derecho, es el deber de asumir el mandato que la Constitución, en el artículo 233, ante el vacío de poder, le confiere. O sea, no es, ese es el punto de la óptica desde que hay que verlo. Era un deber que él tenía, no un derecho. Correcto. Claro, pero ese punto que ustedes tocan es muy interesante, porque entonces Guaidó, que ha sido en buenos términos, lo estoy diciendo, el delfín político de Leopoldo López, digamos, es formado prácticamente por él, que era un desconocido hasta hace algún tiempo, por lo menos fuera de Venezuela. Internacionalmente, sí. Es un hombre que se encuentra, según la perspectiva de ustedes, con la circunstancia de tener que asumir la presidencia de Venezuela. ¿Es así como lo pintan? Sí, señor. Él no está preparado él no fue preparado para ser presidente, estemos claros. Y de hecho, él es un presidente interino. La historia y las circunstancias se han encargado de que él sea
la persona que tenga que tomar el mando. Gracias a Dios, porque ha demostrado mucha ecuanimidad. Le tocó que el mandato de Maduro, el que nadie reconoce, iniciara siendo el presidente de la Asamblea. Exactamente. Fíjate que hay la coincidencia de la rotación de las presidencias en el Poder Legislativo, le correspondía este año 2019 a Voluntad Popular. ¿Por qué es Juan Guaidó y no hay otro? Porque resulta que Freddy Guevara está asilado en la Embajada de Chile en Caracas. Juan Requesén está preso. Y otros diputados. Y Leopoldo está preso en su casa. Y otros líderes de Voluntad Popular, como Carlos Vecchio, también están en el exilio. Entonces, la representación. Carlos Vecchio, que ha sido reconocido por Estados Unidos en las últimas horas como el encargado de negocios nombrado por el gobierno de Juan Guaidó. Que es el más alto representante diplomático en Washington, por lo menos porque no hay embajador, pero esto tiene además un simbolismo enorme. Guaidó nombra a Vecchio, Estados Unidos admite a Vecchio y eso hace desconocer inmediatamente cualquier nombramiento alterno o anterior que haya realizado el gobierno de Maduro. Es correcto. Permítame, Adolfo Cibaja dice saludos para Víctor de parte de Fito. Amigo costarricense. Que todos están con ustedes, saludos. Carlos Rojas también, excelente programa. Dice Raúl Alfaro, y de esto ya hablamos, dice Guaidó se autoproclamó con una interpretación de vacío del poder de 233. Bueno, era su responsabilidad según lo hemos aprendido. Lorena Rovira, Ronald Ramírez, Karim Salcedo, Jamie Vindas dice adelante Venezuela si se puede. Mario Chávez dice Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. Robert Barazarte dice felicitaciones por el programa. Ojalá en todos los países puedan ver cómo está la situación en Venezuela. Mario Chávez dice no olvide que el dictador Maduro acomoda en toda la Constitución, ya lo habían hecho. Esa es la enorme paradoja la enorme paradoja, digamos, que tiene tintes sí, pero tiene tintes de ser muy vamos a ver, de ser muy audaz este intento, porque eso es utilizando las salidas o lo que permite la Constitución bolivariana. Claro, estamos jugando con las mismas reglas o cartas que ellos impusieron y que ahora infringen y las voltean a su gusto y antojo. Claro, que de hecho ahora, nada más para contextualizar los que Víctor Napoleón nombraba a la Asamblea Constituyente, hay que recordar que la Asamblea Nacional, el Congreso, la Asamblea Legislativa nuestra, la gana la oposición y la gana por goleada, pero le faltan dos miembros, le faltan 2 miembros para lograr una mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta la lleva el Poder Ejecutivo al Tribunal Electoral y al Tribunal Constitucional, ambos nombrados a diestra y siniestra por Maduro, es decir, ahí no hay ninguna duda de nadie de que tanto el Poder Electoral como el Constitucional. Yo ahí te quiero hacer, vamos un momentico a ese momento, ¿no? Sí ganamos, la mayoría absoluta era con 115 diputados. Correcto, de los cuales 2. Y los obtuvimos. Así es. Pero a los 5 días, o sea, no pasó mucho tiempo, en una de tantas, tenemos que recordar, y nuestros amigos oyentes de Monumental deben recordar que el Tribunal Supremo de Justicia está controlado 100% por el gobierno. Claro. Es totalmente imparcial. Es igual un órgano, es un igual que ejecutor, el Consejo Nacional Electoral. Es un órgano ejecutor, ahí no hay ninguna independencia. Es un órgano ejecutor del gobierno. Así es. Las sentencias se hacen al acomodo del gobierno. Se hacen de Miraflores las sentencias. Y el otro detalle es que entonces, como salen perdiendo, por supuesto, con una Asamblea Nacional opositora, entonces el Tribunal Constitucional le quita potestad a la Asamblea Nacional y nombran una Asamblea Constituyente, que es para hacer una nueva constitución encabezada por el muy deslucido, sin duda alguna, Diosdado Cabello. Pero yo quiero preguntarles, yo les di la versión oficial de lo que ha pasado. Y esta mañana yo decía, yo tengo una ventaja de conversar con ellos, lo decía al aire, porque ustedes tienen familia en Venezuela, tienen amigos en Venezuela, de versiones que no trascienden a través de las agencias internacionales. Yo quiero preguntarles en la más absoluta libertad y entendiendo además que pueden guardarse algunos detalles por la seguridad de sus familiares o de la gente que está allá, ¿qué está pasando hoy en Venezuela? ¿Qué pasa hoy? ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que estamos esperando. RCN en Colombia y Caracol en Colombia el sábado de la mañana anunciaban fuentes confidenciales. Se negocia posible salida de Maduro del poder. Yo esperaría verlo un día de estos aterrizando en Habana, pero ¿efectivamente conocen ustedes que se esté negociando la salida de Maduro? Mira, de negociaciones como tal, yo no tengo conocimiento. Yo creo que sí, esas negociaciones, sí hay conversaciones. Anoche en una reunión que teníamos, una persona que nos está visitando, Loren Saleh, con un buen tacto para el análisis,
decía, no, en este momento es donde menos podemos cerrarnos a negociar, a conversar. Y hay una madurez tal de 6 meses a lo que hoy en día somos como pueblo, que antes cualquier acercamiento, le estoy hablando hace poquito y durante los últimos años, cualquier acercamiento de la oposición al gobierno, y llámese diálogos, era visto con recelo, con odio, con rechazo, y esos políticos quedaban, como están hoy en día, marcados. De parte de la oposición. Sí, exacto. De parte de la MUD en lo particular. Exacto, de la MUD. Entonces, yo creo que llegamos a un punto ahorita de tanta madurez, o sea, eso hay que reconocerlo, como puedo ser crítico de muchos de los errores que hemos cometido como pueblo y nuestros dirigentes, etcétera. Llegamos a un punto ahorita de tanta madurez que la semana pasada, no sé si viste, Randall, que salió Diosdado Cabello diciendo mostrando un video con una capucha de una persona entrando que supuestamente era Guaidó. Sí. Que estaba negociando con Freddy Bernal, uno de los operadores policiales, parapoliciales del gobierno, y el mismo Diosdado, creo que era. Correcto, Napoleón, sí. ¿No? Bueno, eso era hace 6 meses, para que al otro día nadie creyera en Guaidó. La reacción de la gente fue empezar a sacar el Guaidó Challenge. Todo el mundo con capucha, porque realmente primero no se ve la cara bien, no si es o no es. Pero lo más importante fue la reacción de la gente en masa con este Guaidó Challenge que sacaron. Lo tomaron a broma. Y a la final te digo una cosa, Randall. Si se está conversando, no está mal que se converse. Claro que no. Porque todo parte del principio de los 3 puntos que Guaidó nos dio desde el primer día. Y es importante que la gente entienda que estos 3 puntos son firmes 1, 2 y 3. O sea, llevan el orden que te voy a dar. Y no es, tú no puedes cambiar ese orden, que es cese la usurpación, significa salida del poder de Maduro, gobierno de transición, que es lo que lamentablemente ahorita se está dando en paralelo, cuando debiera ser, sale Maduro y entra la transición de Guaidó mientras se ordena todo según la Constitución, y elecciones libres. Ahí viene también una incongruencia con el plazo que le están dando de 8 días la Comunidad Europea, ese último salvavidas que le están lanzando a Maduro, que ya rechazó de paso. Sí, que ya rechazó. Le están dando un plazo de 8 días para convocar elecciones que no van a ser aceptadas ni por Grupo de Lima, te puedo decir, ni por Estados Unidos. O sea, este hemisferio, o sea, nuestro continente no va a aceptar, y nosotros tampoco vamos a aceptar eso. Claro. Porque planificar unas elecciones que mínimamente tengan las condiciones necesarias, ¿verdad? Los requisitos necesarios. Empezando que hay que depurar el registro electoral, que tiene yo no sé cuántos cientos de miles de chinos, de cubanos, de colombianos, de muertos, personas, en casos que hay personas que tienen 16 cédulas y con eso votaban. Todo eso hay que depurarlo. Eso no lleva un mes, no lleva una semana, no lleva 6 meses. Sin embargo, cuando yo le leí las declaraciones a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, el fin de semana, me llamaba la atención. ¿Por qué? Y aquí quiero resaltar la labor. A veces nosotros invisibilizamos la labor de Costa Rica a nivel diplomático, ¿verdad? Entonces nos interesa más que le regaló Carlos Alvarado al Papa. Pero realmente en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, se reunió con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, le pidió consejo a 3 presidentes, al presidente de Colombia, al presidente de Ecuador y al presidente de Costa Rica. Y entonces Pedro Sánchez es donde admite que sí tiene que ejercer una presión mayor fuera, digamos, de la Comunidad Europea, que da un plazo extensivo y dice, por favor, llame a elecciones nada más. España le pone 8 días, pero vieran que a mí me sonó como a una solicitud de esas que usted sabe que no se van a cumplir. Así es. Como para decir, está cumpliendo un requisito. Exactamente. Le agoto la vía diplomática, tiene 8 días porque sé que no lo va a hacer. Así es. Fue una jugada diplomática bastante elegante, pero que no deja de tener una intención clara. Y tiene su incongruencia porque 68 países, entre esos todos los países europeos, el 20 de mayo, en las elecciones del 20 de mayo, desconocieron esas elecciones por ilegítimas. Claro. Si ya este presidente que surgió de esas elecciones, que son ilegítimas, reconocidas por ellos como ilegítimas, asumió el poder, tú no le puedes pedir elecciones, que convoque elecciones a un presidente que ya de por sí no reconociste cuando ganó los resultados. Entonces ahí hay una incongruencia, pero a la final yo siento que es lo que tú dices. Es un tema de cuidar las formas, de agotar la vía diplomática, de que no se diga después no lo intentamos. Exacto. Y bueno, son plazos, aunque para nosotros 8 días, con todas las personas que diariamente mueren en Venezuela por distintos motivos, 8 días es bastante, pues
tenemos 20 años sufriendo esto. 8 días se pueden aguantar. En las últimas manifestaciones fue 29 personas las que murieron. Este miércoles pasado mañana hay una nueva manifestación en Colombia. Sí, que ojalá, en Venezuela. En Colombia, en Venezuela, que ojalá no signifique la muerte de un solo venezolano más. Sí, para este miércoles está previsto, según lo que convoca nuestro presidente Juan Guaidó, a una manifestación de 12 del mediodía a 2 de la tarde, donde las personas en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, en cualquier tipo de actividad que estén desarrollando el día miércoles 30, cesen esa actividad y salgan a la calle. La intención de esta manifestación bien estructurada y bien definida en horario es exigirle o pedirle a la Fuerza Armada que se sume al pueblo, que se sume a este clamor popular por retomar el camino democrático y que se permita de igual forma el ingreso de la ayuda humanitaria al territorio venezolano, que es algo que nuestro pueblo está necesitando de manera inmediata. Claro, de hecho, ya casi vamos a hablar de eso, pero Guaidó le pidió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, correcto, que a la brevedad visite Venezuela para conocer qué pasa ahí. David Camacho les estaba preguntando en Facebook Live, entonces, ¿por qué hay gente a favor? Dice David que es que el mismo día que se juramentó Guaidó, notó gente manifestándose ese y el siguiente día a favor de Nicolás Maduro. Bueno, a ver, no se puede negar, hubo una encuesta todavía la semana pasada que vi, creo que no estamos en tiempos de encuestas, pero esa la vi, que daba a Guaidó un apoyo popular del 84% y un 13% para Maduro. No se puede negar ahí está el que hay un chavismo duro que todavía se resiste, a pesar del hambre, a pesar de la miseria, a pesar de las vejaciones que están pasando, siguen siendo. Claro. Hay que recordar, y ahí es importante porque él termina su comentario y dice, ¿es cierto que son manipulados? Por supuesto. Cuando usted tiene, o sea, esto es la misma historia de lo que hizo Goebbels en Alemania, en la Alemania nazi. Es más, de él vienen todos los preceptos, o sea, todas las actuaciones después, que con el precepto famoso que dice que una mentira repetida 1000 veces termina siendo una verdad. Lo hizo él en Alemania, lo hizo Fidel en Cuba, lo hizo Stalin en la Unión Soviética, lo hizo Ortega en Nicaragua, y aquí en Venezuela tenemos 20 años de adoctrinamiento, 20 años de repetir todo el tiempo lo mismo, de envenenar y dividir al pueblo. Por supuesto que hay gente que está manipulada, porque no tiene sentido que esa persona, ahorita en Venezuela, todo el mundo, en mayor o menor grado, está pasando necesidad. Todo el mundo. Entonces, es incongruente que todavía haya un 14% que apoya a Maduro. Pero inclusive, perdón, Napoleón, hay una parte del chavismo puro que se quebró. O sea, yo creo que eso es indudable. Yo hace algunos meses que entrevisté a Luisa Ortega, aquí en Costa Rica, la exfiscal general chavista completamente de Venezuela, y a quien le cuestioné, que bueno, ahora era muy fácil salir como la heroína, pero no hizo nada en su momento. Pero bueno, lo cierto es que el chavismo puro se fue resquebrajando y hay una fuga de gente que confiaba realmente en que Chávez, no Maduro, en que Chávez lograra hacer algo diferente, pero que se vieron absolutamente decepcionados cuando Maduro llegó al poder. Sí, es que como dijo Víctor, la repetición de una mentira 1000 veces puede llegar a considerarse verdad, y las personas que aún consideran que el socialismo del siglo XXI en Venezuela es una alternativa que pueda llevar felicidad y prosperidad al pueblo venezolano, están tan equivocados. El comentario del compañero en el Facebook es bastante interesante porque sí, había una manifestación en la Plaza Oliari, muy cerca del Palacio de Miraflores, en el área céntrica de Caracas, que al ver la poca personas que habían, al ver la poca cantidad de seguidores del socialismo del siglo XXI, el propio Diosdado Cabello convoca a ir a resguardar el palacio y a concentrarse frente al balcón del pueblo. Y esas son las tomas que tienen. Si lo podemos comparar con yo le reto al compañero que vea una sola imagen de Caracas, desde cualquiera de los edificios más altos de allá, y puede comparar claramente la diferencia proporcional que hay entre un pueblo que está convencido que necesita un cambio, que no tiene colores políticos, sino que es el pueblo venezolano unido como uno solo, solicitando democráticamente, pacíficamente, marchando una vez más en el 2019, después de que tiene 18 años marchando por un cambio político, que se dé. El cambio político el pueblo lo necesita, y Juan Guaidó ha llegado a ser esa esperanza y ha trazado una ruta. Como ya el Víctor lo dijo, yo me voy a permitir repetirlo, es cese la usurpación. Nicolás Maduro usurpa la presidencia al no haber sido electo por un proceso
democrático, transparente, auditable. Sí. Gobierno de transición. El gobierno de transición que ya se empieza a dar con haber Juan Guaidó asumido esa responsabilidad que le corresponde por ser presidente de la Asamblea Nacional y llevar el gobierno ejecutivo ¿hacia dónde? Hacia un proceso electoral libre, transparente, donde todos tengamos participación y no como el 20 de mayo que se inhabilitan la mayor cantidad de políticos que pudiesen adversar. Se eliminan los partidos políticos de mayor tradición venezolana y ese fue el famoso proceso electoral del 20 de mayo, donde hoy día Nicolás Maduro dice que lo valida a él como presidente y todos sabemos que no es así. De hecho, quisiera preguntarles cómo se vive en Venezuela hoy. O sea, cómo se vive, me refiero, en lo más cotidiano. O sea, hoy Caracas amaneció, por ejemplo, trabajando todo el mundo en sus lugares de trabajo, con el transporte completo. Los transportes, por lo menos te voy a hablar de mi ciudad. Napoleón venía de Caracas, mi ciudad Maracaibo, que es la segunda. ¿Sí? El transporte público ya está reducido en un 80-90% a grandes camionetas de esas donde se transportan animales o pick-ups. Allí es donde va la gente transportada. Ya no existe el transporte público normal porque no hay repuestos. Igual esos grandes camiones van con las llantas todas lisas. El empleo, la gente vive más de un empleo. O sea, nadie valora un empleo formal. Las empresas sufren. Yo te puedo hablar de un banco, por ejemplo, donde trabaja una amiga y en su departamento, ella estaba en la parte central del banco de informática y allí habían 80 empleados, para ver unos bancos más grandes del país, 80 empleados habían en ese departamento. Quedan 30 y ni que hayan doblado y triplicado a cada rato, porque bueno, hay aumentos y la inflación se come todo, logran obtener personal porque ganan, te voy a dar una relación, ganan 30.000 colones mensuales, le pagan, que es un buen sueldo dentro de la estructura formal de trabajo, pero resulta que te pones a vender 2 acumuladores, 2 baterías o lo que sea, un equipo de sonido del carro, y eso te cuesta, o sea, con eso te ganas 100.000 colones en un día, 200.000 colones. Entonces, el empleo formal no tiene valor hoy. Claro. Las empresas están necesitadas hay mucho éxodo. Yo creo que ya casi no debe existir familia que esté completa en Venezuela, muy difícil, y las que existan es porque realmente no tienen ninguna opción de salir del país, porque todo el mundo quiere salir del país, lamentablemente. La gente vive y ellos han trabajado para eso. Hace muchos años Napoleón recuerda el ministro aquel famoso, que eso lo contó Guaycaipuro Alameda, un ministro que después le desertó a Chávez, que en una reunión decían que al pueblo había que mantenerlo pendiente de buscar la comida. Dejarlos pobres, había que dejarlos pobres porque si los sacabas de la pobreza, entonces después se te volteaban, que había que mantenerlos en la pobreza para así poderlos manipular. Esa es la estrategia de ellos, que viene de Rusia hacia Cuba, hacia Venezuela. Ellos trabajan en función de eso. ¿Cómo vive la gente hoy en día? Buscando no la comida de la semana o del mes, buscando en el día qué van a comer en la tarde y qué van a comer en la noche. En eso se resume la vida tal vez del 70% de los venezolanos. Un día de esos que estaba en Panamá, me subí a un Uber de un chofer venezolano, y antes de que me brinquen todos los taxistas, en Panamá el Uber es legal. Entonces me subo, ¿verdad? Él me cuenta que es venezolano y entonces nos ponemos a hablar pasamos por una gasolinera y yo digo, ay, mira qué lindo, aquí es barato el combustible, en Costa Rica es caro. Entonces me dijo, no, y vos no sabes en Venezuela. Sí, claro. Me dijo, vos en Venezuela, con $1 llegás al tanque del carro, pero con $1 no te alcanza un solo atún. Así es. Eso me permitió todavía profundizar más con él, y entonces él me contaba, por ejemplo, mi hermano trabaja en PDVSA, ¿verdad? Entonces me decía, odia al régimen, pero trabaja ahí. Entonces usa la placa del carro para entrar a las gasolineras a echar combustible gratuitamente. Permítame un segundo porque tenemos información de última hora. La periodista costarricense nicaragüense Lucía Pineda, detenida en el Chicote en Nicaragua y que no había tenido contacto con la prensa durante prácticamente el último mes, resulta que ha brindado unas breves declaraciones. Aquí Fede me está indicando, son unas breves declaraciones de Lucía Pineda, así es que vamos a escuchar
a Lucía Pineda, periodista nicaragüense costarricense detenida en Nicaragua. El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad? Es que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración y que queremos pues siempre la libertad. Ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Bien, Lucía Pineda, periodista costarricense nicaragüense, ahí estaban las declaraciones. Sigamos orando justamente por Nicaragua, eran las declaraciones que brindaba Lucía Pineda. Gracias, Febe, por la ayuda. Regresemos a Costa Rica y a Venezuela. Les decía que me contaba esta persona que bueno, que el hermano trabajaba en PDVSA y que cada vez que lo llamaban a manifestación, pues tenía que ponerse una camiseta roja y salir a la manifestación porque simple y llanamente trabaja en PDVSA. ¿Eso pasa? Eso pasa, no tenga la menor duda. Que de toda la vida. Y tiene muchos años, tiene bastantes años pasando ese tipo de situaciones donde se coacciona a los empleados públicos para que se coloquen una camiseta del color que identifica el partido de gobierno y salgan a manifestar con la intención simple y llanamente de hacer más voluminosa la manifestación. Pero qué bueno, porque es interesantísimo que te lo haya dicho y que estemos mencionando acá, porque son medidas de coacción, medidas de presión que el gobierno, por ser el mayor empleador en Venezuela, aplica. Y tristemente, dadas las necesidades de sustento de los venezolanos, se ven en muchas ocasiones obligados, pero van a la forma. Ese muchacho se coloca la camiseta roja y va a la marcha, pero claro, en el fondo no es así, y por eso que volvemos a la importancia de un proceso electoral que sea limpio, que el voto sea secreto y que le permita a la persona que, a pesar de que lo obligan a colocarse una camiseta roja, pueda manifestar su real intención política en un voto secreto. Y hay una cosa que es el carnet, ¿cómo le dicen? De la patria. Sí, ¿qué es el carnet de la patria? Eso es tal vez la cara tecnológica de control del gobierno. O sea, el sueño de todo dictador. El 1984, ¿te acuerdas la obra? Película de Orson Welles. Sí, película y obra de Orson Welles. El Gran Hermano. El Gran Hermano. Eso es el carnet de la patria. Es la manera como te controlan todo y el gobierno está enterado de todos tus pasos porque tienes que presentarlo en todos lados para poder tener acceso a los bienes y servicios. Ese es el carnet de la patria. De hecho, por ahí hay un tema con China porque una empresa china es la que está encargada del tema tecnológico con eso, y creo que no sé cómo es el tema, si ellos caen en las prohibiciones que hay. Sí, es una empresa china y como que tiene base en Estados Unidos, y entonces con eso cae en un tema, o sea, hay una contradicción o un problema legal porque Estados Unidos le tiene prohibido a las empresas nacionales de Estados Unidos hacer negocios con el gobierno venezolano. Correcto. Entonces, yo creo que por todos lados están abiertos aristas, el gobierno cada vez está más cercado. Estamos viendo ya el ocaso. Yo creo que la fórmula es muy simple. Mientras más nos sigamos uniendo, mientras más sigamos caminando todos en la misma dirección, como dije yo esta mañana ahí en redes, estamos viendo un barco remado por 30 millones de personas. Claro, pero una de las críticas históricas, o por lo menos de los últimos años, que se le había hecho a la oposición, era justamente algunos errores de estrategia. Entonces, por ejemplo, en las elecciones de 2007 no participar de hombre, le regalaron una Asamblea Nacional al oficialismo, ¿verdad? Después la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que en algún momento tenía muchísima fuerza, resulta que uno decía, bueno, desde afuera todo se veía blanco y negro, ¿verdad? Uno era el chavismo o madurismo, si es que existe, digamos, y la otra era todos los demás que querían librarse. Pero cuando uno empieza a conocer la Mesa de Unidad Democrática se da cuenta que no. O sea, que todos querían librarse, pero todos querían librarse ganando ellos. Exacto. Es decir, Capriles por un lado, Leopoldo López por un lado, María Corina Machado por el otro lado, y entonces había un montón de gente que decía, bueno, sí, sale, pero nosotros asumimos, y eso echó a perder la MUD. Después vino una agarrada del pelo al Vaticano por parte del gobierno de Maduro. El Vaticano, yo no sé, es la mejor diplomacia del mundo, no entiendo qué le pasó.
pero falla en el cálculo de que le estaban mintiendo, y es hasta ahora, en esos últimos 20 años, el momento que yo creo, por lo menos quiero conocer su opinión, más cerca de que termine la dictadura Chávez Maduro. Coincido, Randall. De por sí, nosotros los venezolanos tenemos la bendición de tener un estratega político de orden mundial. De por sí es el que está catalogado como número 1, que es JJ Rendón. Imagino que debe ser de él. Y él en un momento, como a todos los venezolanos nos preguntan, ¿y hasta cuándo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué crees que pase? Etcétera, etcétera. Y él en sus redes sociales en un momento colocó, ¿hasta cuándo? En forma de interrogación. Hasta que nos pongamos de acuerdo todos, hasta que nos organicemos, hasta que salgamos todos, hasta que le demostremos al régimen que ya está bueno. Y eso es parte de la estrategia que hoy día tú puedes percibir en los acaecimientos políticos. Se está cumpliendo una planificación que, con el apoyo internacional y el respaldo del pueblo soberano venezolano, está llevando a generar resultados que hoy tenemos palpables y visibles. No hemos logrado nada hasta el momento, solamente el inicio de un buen camino que nos va a llevar a la senda democrática de nuevo los venezolanos. ¿Por qué? Porque todos nos pusimos de acuerdo. Porque el 23 de enero en todas las ciudades de Venezuela, todos los ciudadanos salieron a manifestarse. Fueron más de 20 millones de venezolanos en las calles al mismo tiempo, más 175 ciudades que tuvimos nosotros el honor de participar en San José, una manifestación frente a la casa de don Oscar Arias. Entonces nos pusimos de acuerdo, estamos organizados, todos estamos remando, los 30 millones de venezolanos estamos en una canoa remando todos en la misma dirección, y estamos absolutamente seguros que quizás no sea hoy ni mañana, pero ya inició el proceso de cambio hacia la ruta democrática venezolana. Ahí yo te quiero acotar, Randall, un tema muy importante con la estrategia, ¿no? Parte del error de la estrategia en los últimos 20 años, fíjate lo maravilloso, ojalá yo tenga alguna oportunidad más adelante de estudiar o de tener un libro en mis manos donde se hable de la estrategia que se usó, que se está usando ahorita y que está dando resultados. El principal error que habría de estrategia en los 20 años anteriores de la oposición era que anunciábamos todo. Todo se anunciaba. Vamos a marcha, tal día, tal hora, todo se anunciaba. Ahora, el 10, cuando todos esperamos que Guaidó asumiera el mandato de la Constitución, no lo asume. Te voy a contar el sentimiento histórico de hace 10, 15 días. No asume el mandato, lo único que dice escuetamente es: vamos a unos cabildos todos estos días y nos vemos el 23, porque esas fueron las palabras, nos vemos el 23 en la calle. Punto. El sentimiento entre los activistas, los 180, 100, 120 activistas de todo el mundo, o sea, ese es mi nicho y el de Napoleón, te puedo hablar por eso, gente que vive y trabaja y duerme para ver la libertad de Venezuela, fue de otra vez, o sea, ¿y qué? O sea, ¿por qué no asumió? Tenía que asumir, o sea, hubo mucha frustración. Sin embargo, empezamos a ver con el transcurrir de los días de que los cabildos que están dentro de la Constitución, no se llamó a concentración, a marchas, a protestas en las calles, que siempre han sido repelidas, sino que se recurrió a la figura del cabildo, que está dentro de la Constitución, es permitida. Entonces el gobierno no tenía cómo rechazar, cómo frenar eso, cómo reprimir esas concentraciones. Resulta que esos cabildos calentaron la calle. Cuando dijeron cabildo la primera vez, yo mentalmente me imaginé un parque y 100 personas reunidos. Yo dije, ¿con eso qué hacemos? Resulta que los cabildos... Guaidó en ese momento? Sí, nos bajó mucho, pero era la estrategia. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Definitivamente, y todavía no lo han dicho, pero es que eso es lo que es. La estrategia es que no... Lo primero en la estrategia es que no se revela la estrategia. Día a día, vamos un día a la vez. Sí, el punto básico de lo que se refiere Víctor es que no reaccionamos. Nosotros accionamos y ellos reaccionan. Y hay un aspecto bien importante que yo siempre trato de recalcar de lo que ha llevado a esta situación política. Normalmente en el año 2014, 2017 y muchos antes, en el año 2007, la generación de estudiantes de la cual pertenece Juan Guaidó, la situación política era derivada a una manifestación popular que era reprimida, que generaba heridos, muertos, y esa presión popular derivaba en una presión política. Este proceso está planificado y estratégicamente visualizado de otra forma, que ha sido la presión política que ha generado
la Asamblea Nacional, al juramentar esta nueva directiva el 5 de enero, a la espera del que el usurpador ejecutase la acción propia de usurpación, y ha sido el poder político, con presiones políticas en la Asamblea Nacional específicamente, con la figura protagónica de Juan Guaidó, quien ha generado la presión que hoy día es acompañada en la calle. Claro, lo que hicieron fue esperarse, permítanme decirlo tan burdo, a que Nicolás Maduro se embarcara. Se embarcó totalmente. Tenían que esperarse al 20 de enero. Al 10. Sí. Al 10 de enero. Tenían que esperarse al 10 de enero, si las elecciones fueron 20 de mayo. Tenían que esperarse al 10 de enero. Una vez asumido, está usurpando. Exactamente. Pero yo les quiero preguntar entonces, Napoleón, ¿vos no sabías que se iba a juramentar como presidente Guaidó? Yo esperaba que lo hiciera. Claro, lo esperabas, pero ¿sabías? O sea, ¿vos sabías que el 23, el 23 se iba a juramentar en las calles de Caracas? No, señor, no lo sabía. Pero vamos al tema del cabildo abierto. Ahí está lo que te dije, Randall. La estrategia no se está revelando. Nosotros decíamos, debería juramentarse, pero no se va a juramentar. Pero sí se juramenta. Ya, mira, o sea, hay una madurez en el pensamiento y sobre todo en la reacción ahorita entre los activistas, y a la final los activistas somos ciudadanos, somos pueblo también. Claro. Entre el pueblo, tan violenta que ya entendimos allá. Ya esa ansiedad de esos días, claro, ya no existe. Ya lo que tenemos es una confianza cada vez más creciendo en que las cosas se están haciendo de la manera correcta, porque esos son los resultados. Pero Víctor, ¿vos tampoco sabías que se iba a juramentar? No. Eso, les confieso, eso es muy complicado, eso es muy difícil de creer, les creo porque nos están diciendo aquí en la tarde. Pero, por ejemplo, cuando uno ve que Guaidó se juramenta y a los 10 minutos, 8 minutos, Donald Trump, uno dice, suave, estaba orquestado. Por supuesto, estaba orquestado a nivel diplomático. O sea, yo no tengo la menor duda. Pero ¿no? Entonces a esos niveles, o sea, vamos a ver, yo no tengo duda de que a esos niveles estaba organizado, pero es decir, la oposición, contándolos a ustedes, digamos, todos los actores de la oposición, ¿sabían lo que iba a pasar? No, entonces. No había certidumbre sobre lo que iba a pasar. Eso lo están manejando unas pocas personas. Te puedo decir, no importa quiénes lo están manejando, lo importante es que se está manejando bien. Ya se sabrá quiénes lo manejaron. Pero lo importante es que se está manejando bien porque los resultados se están viendo. ¿Para qué sirvieron? A ver, yo lo que estoy diciendo no es porque conozca que esto es así. Es el análisis que hacemos todos de los resultados que se están obteniendo. ¿Para qué sirvieron esos 13 días entre el 10 y el 13 y el 23? Entre otras cosas, para terminar, porque ya esa alineación ya venía con el Grupo de Lima, con Estados Unidos, con Canadá, con el Parlamento Europeo, Tajani, esa triangulación de comunicaciones que sí me consta que existen, sí, claro, se terminaron de alinear, se terminaron de poner de acuerdo, y hay un plan. Por primera vez tenemos un plan, tenemos una línea, hay una línea, el país tiene una línea, y eso es lo que estamos siguiendo. ¿A dónde está Guaidó? En Caracas. En este momento te puedo decir que está, porque cuando venían para acá, nosotros, Venezuela somos todos, como te dije, estamos en 35 países, tenemos ahorita una de nuestras activistas en Venezuela, ella era de Suiza, estuvo de visita en Venezuela, la metieron presa. Por eso a veces la gente me miraba así cuando decía, yo no debo ir a Venezuela porque ya dentro de nosotros hubo un caso. Entonces ella está ahorita en este momento con Guaidó en la Asamblea Nacional, convocó a unas ONGs de activismo de derechos humanos y está en representación de nosotros ahorita en la Asamblea. Pero por ejemplo, Guaidó vive en su casa. O sea, no pretendo que me digan que viva en su casa. Lo que me refiero es que anda, ¿sí? O sea, está con protección, o puede entrar libremente a la Asamblea Nacional. Hasta el momento, y es un detalle muy importante que mencionas, Randall, hasta ayer fue que el usurpador Nicolás Maduro salió fuertemente escoltado y solamente hacia unidades militares. Juan Guaidó, Carabobo, si no me en el estado Carabobo, visitó el fuerte Paramacay de unidades blindadas y la base naval de Puerto Cabello. Y Juan Guaidó anda en moto por las calles de Caracas, va a misa en la iglesia de Chacao, se presenta en la plaza, y en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Por supuesto que está custodiado, por supuesto que hay medidas de seguridad que lo respaldan, claro, y lo custodian, más sin embargo, él está en la calle y el usurpador, sin pueblo que lo respalde, está escondido en Miraflores o en unidades militares. Sin duda es un tipo valiente, porque cuando yo lo vi juramentarse, yo dije, este tipo va a salir de ahí a la embajada de los Estados Unidos a entrar a decir, señores, aquí me quedo hasta que esto se arregle. No lo hizo. No, parte de la estrategia es eso, ¿no? Él no se va a vacilar nunca en una... Claro, pero es que tú tienes que ver de dónde...
hay que cuidarse de algo y es muy importante. Y yo creo que lo hemos ido logrando, al menos no. Uno de los errores que cometíamos los venezolanos era inmediatamente, claro, la necesidad de tener ese líder que nos aglutine a todos, llevaba a que inmediatamente endiosábamos a la persona. Y a la final es un ser humano que comete errores, tiene virtudes y tiene defectos. Con Guaidó yo siento que la gente ha estado más Randall, en el fondo, yo siento que ahora sí estamos viendo que algo hemos aprendido de estos 20 años. Si me preguntabas hace 6 meses, te decía muy poco. Sí. Pero ahora estamos viendo, Guaidó, ¿de dónde viene Guaidó? ¿Te acuerdas del deslave de Vargas del 99? Diciembre. Aquella fatídica declaración de Chávez, porque estaba en unas elecciones para la Asamblea Constituyente, y agarró Chávez y dijo, si hay anuncios de mañana para, si la naturaleza se nos opone, nos impondremos sobre ella, y al otro día vino un deslave que hay cifras que hablan de 10.000, 20.000 muertos, o sea, nunca se sabrá porque mucha gente quedó enterrada. Guaidó era un niño sobreviviente de ese deslave. Y de ahí, bueno, subió a Caracas, pues eso fue al lado de Caracas, subió a Caracas y comenzó su trayectoria. Es un muchacho graduado. Como te dije, ahora sí se está formando rápidamente para otras cosas. O sea, se acaba de convertir en el líder de la oposición. Tiene 35 años, ha vivido más de la mitad de su vida bajo el régimen socialista del siglo XXI. Sí, es interesante, pero además otra cosa interesante, yo creo que hay 2 palabras claves en la juramentación de Guaidó que realmente le dan legitimación y evitan que se endiose, digamos, la figura de Guaidó. Es interino. Correcto. ¿Verdad? O sea, es la frase, soy el presidente interino, y transición. Son los 2 elementos que uno dice, suave, no es que este tipo está diciendo voy a ser el nuevo presidente de Venezuela, sino que dice yo asumo según mis funciones hacia un traslado, digamos, a las elecciones libres, para que se lance quien quiera. Si quiere tirarse Guaidó, que se tire, pero que se lance quien quiera, y una vez ahí hay elecciones libres, ¿verdad? Es correcto. Eso parte bien que mal la perspectiva de la gente de tener un líder inmediato, porque antes era, bueno, no, quitamos a Chávez, va Leopoldo de una vez, ¿verdad? Entonces Leopoldo sale con arroz ahí y lo detiene. No, entonces María Corina, que además estaba toda golpeada. Bueno, no, Capriles con la gorra. Digamos, realmente era muy complejo. Permítanme hacer una pausa comercial. Por favor, les cuento además que yo siempre a los invitados les pido que escojan la canción con la que cerramos. Entonces piénsenla en esta pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Me interesa particularmente el papel de las Fuerzas Armadas y una información de última hora que ha generado la agencia AFP, en el sentido de que Juan Guaidó anunció hoy que asumió él el control de los activos de Venezuela en el exterior, esto para evitar que Nicolás Maduro acabe con los recursos ante una eventual salida del poder, y además que Donald Trump acaba de anunciar que sanciona la petrolera estatal PDVSA, que es un golpe financiero más, igual que lo ha hecho otros países con las cuentas, incluso las personales de Nicolás Maduro. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices. Por Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos sobre Venezuela con Víctor Quintero, el coordinador global de la plataforma Venezuela Somos Todos, y con Napoleón Martínez, que es el coordinador de Costa Rica de la misma plataforma. Quiero exponerles, hace algunos días estaba hablando con un muy buen amigo, Alejandro Guido, y entonces estábamos hablando respecto a la presión rusa. Y entonces Alejandro me decía, suave, Randall, acordate de Siria, y yo quiero hacer una breve explicación y pedirles su opinión. En el mundo hay una cosa que se llama influencia regional. Sí, influencia regional o geografía de influencia. Rusia, por supuesto, tiene muy cerca a Siria, y Estados Unidos tiene muy cerca a Venezuela. En el caso de Siria, con el régimen de Bashar al-Assad, había un enfrentamiento entre Estados Unidos, que quiere quitar al Assad, y Rusia, que apoya al Assad. Pero sorpresivamente, hace un par de meses, Trump saca las tropas de Siria. Y uno dice, ¿qué le pasó? Bueno, sacó las tropas de Siria. La lectura popular es de le regaló Siria a Rusia, ¿verdad?
Y entonces me decía Alejandro, bueno, Randall, pero es que podría ser que entonces Estados Unidos lo que quiera hacer es, yo le dije a Siria, usted no se me meta en presiones respecto a lo que está pasando en Venezuela. Porque hay muchos que tememos, no solo la presión china, sino la presión Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué les parece esa lectura? ¿Habrá negociado Estados Unidos? ¿No se metan, por favor, Rusia? Mira, es muy... yo soy una de las personas, perdón, que opina que ya el problema venezolano desde hace mucho tiempo dejó de ser un problema regional de los venezolanos y ni siquiera regional. Yo creo que ya es un problema global y lamentablemente para nosotros, que fuimos incapaces de resolver nosotros mismos nuestros problemas, la realidad venezolana ahorita la estrategia se juega en varios tableros de ajedrez, no en uno solo. O sea, tenemos que entender que no solamente, es más, de nosotros no depende salir de... O sea, no estamos en capacidad, empezando que no tenemos armas en la oposición. Ustedes solos no pueden salir. No podemos salir. Yo estoy convencido de que eso es así. Napoleón, pero hay gente que dice, lo que estamos haciendo el resto de países es violando la soberanía de Venezuela. Ellos escogieron, ahora que soporten lo que escogieron. No es así, Randall. Yo le digo a esas personas que tienen ese criterio, que sin duda están erradas. El pueblo venezolano soberano, ahí vamos al tema. Están violando la soberanía. Si la soberanía reside en el pueblo venezolano necesita el cambio. Y como acabamos de marcar, no tenemos hoy día internamente la potestad o la capacidad para poder salir solos del caso. Si tomamos ahora un poco el punto que acabas de mencionar, el Consejo Nacional el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió un sábado, siendo un día que normalmente no se reúne. Sí, una sesión extraordinaria. Y el secretario de Estado presidió la delegación estadounidense, donde se hicieron más de 30 exposiciones de motivos para poder canalizar la situación y determinar una resolución más adelante. Te demuestra claramente que el problema venezolano ya es un problema a nivel mundial. Si no estuviese en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, en la región, si vamos, el tema migratorio venezolano pasó a ser un problema para todos los estados de América, tanto Centroamérica como Suramérica, porque son millones de venezolanos que están incidiendo en la capacidad de atención, de seguridad, salud pública y otros servicios en muchos estados. En Colombia, en Panamá. Si vamos a Colombia, se tienen estimados 1 millón de venezolanos en Colombia. Más sin embargo, Randall, no se está considerando todos los que son venezolanos y colombianos a su vez, porque son hijos de colombianos que en algún momento, décadas atrás, migraron a Venezuela, nacieron en Venezuela, pero son colombianos también. Esas personas, esos venezolanos que están hoy en Colombia no están dentro de ese millón. Entonces sí, necesitamos de que la comunidad internacional, como ha venido haciendo, como es muestra clara y fehaciente, nos está apoyando porque somos un problema para la región, no solo migratorio, sino de seguridad. En Venezuela se escudan terroristas tales como de la FARC, el ELN, y tenemos altas incidencias de Hezbollah, dada una relación directa con el vicepresidente Tarek El Aizami. Bueno, Hezbollah fue uno de los primeros que dio el apoyo a Maduro, ¿no? Ese nos faltó también. Dice, no, por Dios, mejor no me den el apoyo. El grupo libanés, uno mejor dice, mejor no me den el apoyo porque queda horrible. Sí, no me ayudes así. Entonces, es como que ISIS venga y le dé apoyo aquí a un candidato presidencial, perdió el resto de la vida. Ahora termina Napoleón, que yo voy a responder aquí algunos comentarios. En ese ámbito o en ese orden de ideas es mi respuesta para todas aquellas personas que dicen que los que nos apoyan en una lucha de paz y democracia se están incidiendo, se están metiendo en la soberanía venezolana. No, nos están ayudando a solucionar un problema que se extrapoló a toda la región, inclusive el mundo. Y porque el 20 de mayo no escogieron ustedes. Es decir, en las elecciones del 20 de mayo no escogió el pueblo. Mira, es tan así que Smartmatic, la empresa que daba el servicio outsourcing para el control y estadística de todo el proceso electoral en Venezuela, después del 20 de mayo salió espantada de Venezuela diciendo que la manipulación de los datos electorales de ese 20 de mayo, donde ellos dijeron que la participación había sido 52%, la realidad, dicho por Smartmatic, fue de 16%. Sí, ok. Hay varios radioescuchas con comentarios que mencionan mucho el tema del imperialismo, ¿no? Y que el imperialismo, que estamos apoyando el imperialismo como venezolanos, la invasión norteamericana, y a esas personas con mucho respeto yo quiero decirles como venezolanos
que invadido estamos desde hace 20 años por el régimen castrista. Tienen más de 20.000 funcionarios en Venezuela, tienen penetrados todas las instituciones, ellos son de hecho el que tienen el control del país ahorita, le dan toda la línea de mando a Maduro, y adicionalmente también el plano económico, para hablar en línea y a grosso modo, tenemos 20 años regalándoles 80.000 barriles diarios de petróleo a Cuba. No todo lo consume la isla. Una parte importante, los Castros, eso está comprobado, los renegocian porque se los venden con un crédito, creo que es a 30 años, para empezar a 30 años, a pagar a 30 años, ¿no? Okay. Y a un precio súper especial, muy por debajo del valor mercado. Entonces, ese diferencial ellos lo revenden y el diferencial es la ganancia de ellos. Se lo ganan. Entonces, claro. Sí, entonces cuando a mí me hablan de imperialismo, yo les digo, sí, me imagino que Rusia, China y Cuba están metidos en Venezuela porque les encanta comer arepas, chicharrón y tortillas. Sí. O sea, por Dios, invadidos ya estamos. Correcto. Lo que necesitamos es ser rescatados, que nos apoyen a salir de la invasión que tenemos. Invadidos cubana. están, pero no por Estados Unidos. Sí. Así es. No por Estados Unidos, y lamentable y tristemente. Entonces hay un doble discurso. Estamos invadidos sin la más mínima resistencia de quienes deben y juraron defender el patrimonio, el suelo y la esencia del venezolano, que es la Fuerza Armada. Eso es lo más triste de todo, de esa invasión que hoy día está en Venezuela. Cubanos dentro de las Fuerzas Armadas, organismos terroristas como Hezbollah, la FARC y el ELN operando en el Estado Bolívar, explotando en el arco minero. O sea, son violaciones de la soberanía, son invasiones que lamentablemente quienes le corresponden no han tomado las acciones. Quiero saludar a un amigo que me está escribiendo, así que como muchos amigos costarricenses que nos dan su apoyo. Giovanni Arce, un compañero de trabajo, excelente trabajador y amigo que nos está escuchando, y así como a él, a Giovanni, a todos nuestros compañeros y amigos de trabajo y amistades sinceras de costarricenses que entienden el problema tanto como tú, Randall, y nos apoyan en esta lucha. Yo quería contarles que cuando se dieron las elecciones en que la Asamblea Nacional ganó la oposición, yo tuve una esperanza en una persona en particular, chavista, pero que pudo haber roto las cosas, es Vladimir Padrino, el general de las Fuerzas Armadas. Porque de toda la información de inteligencia que se estaba recogiendo en Costa Rica respecto a eso, teníamos información de que Padrino se le paró a Maduro y le dijo: yo no voy a sacar el ejército a la calle, usted respeta cómo ha quedado constituida la Asamblea Nacional. Y entonces yo dije, mira, por lo menos hay una pequeña luz de esperanza del ejército parándosele a Maduro diciéndole: no vamos a salir a las calles. Porque además quería mantener, si ustedes se acuerdan, supongo que se acuerdan muy bien, las urnas abiertas permanentemente después de la hora de cierre hasta que diera vuelta el resultado, ¿verdad? Entonces era, mira, celebramos a las 6, no, vamos perdiendo, entonces celebramos a las 7, no, vamos perdiendo, celebramos a las 8, y entonces la información que nosotros teníamos es que Padrino se le había parado a Maduro a decir: no, cierre ya las urnas, no vamos a mantener a los militares en la calle. Y entonces yo dije, mira, hay una luz de esperanza, pero esa se me apagó los siguientes 2 años y se me terminó de apagar un día de estos cuando vi a Padrino jurando lealtad absoluta a Nicolás Maduro. Pero yo quiero tener muy claro que el ejército de Venezuela no es Padrino, ni siquiera la cúpula militar. Son un montón de militares rasos que tienen algunos beneficios, porque así lo ha señalado además el régimen de Maduro. Son mandos medios a los que todo el mundo le está guiñando el ojo en este instante, incluyendo Estados Unidos hace un instante, porque hace un instante emitió el comunicado de prensa respecto a lo de PDVSA y le recuerda a los militares venezolanos su obligación de proteger al pueblo, no a Maduro. Así es, correcto. Sí. ¿Está quebrado o no está quebrado el ejército venezolano? Lo está. Sí. Lo está. Randall, así, con esa Napoleón seguridad. te puede hablar con propiedad porque Napoleón fue militar. Ah, bueno, me estás hablando así, sí, está quebrado. Sí, está. Mira, Randall, en los procedimientos o los planes República, el Plan República es el operador logístico del Consejo Nacional Electoral. El Plan República traslada el material electoral hacia los diferentes centros regionales y hasta los centros de votación. El Plan República custodia los centros de votación, ordena las filas. El Plan República obtiene de primera mano los niveles de participación y resultados en cada uno de los centros electorales, que posteriormente son consolidados en los diferentes comandos de guarnición. El Plan República sabe claramente qué fue lo que pasó. O sea, todos los efectivos de la Fuerza Armada que participaron en el Plan República del 20 de mayo saben exactamente qué es lo que pasa. Y todos los efectivos militares actualmente dentro de los cuarteles saben que la situación es clara. La población
no quiere a Maduro. Maduro no logró una elección que lo valide en el cargo que hoy día usurpa, y ellos están claros en la usurpación. También es cierto, Randall, como te vengo diciendo, que esa invasión es real y efectiva dentro de los cuarteles. La infiltración del aparato de inteligencia cubana es muy fuerte. Los oficiales, sargentos y tropas están extremadamente vigilados, y cualquier movimiento que resulte relativamente sospechoso es reportado. Más sin embargo, yo estoy absolutamente claro que la formación de todos los oficiales, sargentos y tropas de la Fuerza Armada ha sido en su mayor parte en democracia. Si bien es cierto, este socialismo del siglo XXI tiene más de 20 años en funciones, la formación de los oficiales vino a cambiar ya cuando ya tenían 5 o 6 años, porque la institucionalidad de aquella época, del 99 al 2004, la institucionalidad de la Fuerza Armada era mucho más férrea que lo que es hoy. Pero que hay una fractura hoy, 28 de enero del 2019, sí, la hay. Hay bandos medios que quieren salirse. Hay personas, oficiales, profesionales de la Fuerza Armada que están claros con lo que está pasando. No van a poder accionar como quisiéramos o como cuando la mayoría de las personas lo quisieran. Más sin embargo, la conciencia de ellos está privando, y la formación y la esencia democrática de la Fuerza Armada va a privar. Más temprano que tarde va a privar. Eso va a ganar, más que el miedo, porque yo estoy claro de que deben tener un terror absoluto. O sea, vos no puedes hablar con un compañero militar cuando tenés a un agente de inteligencia cubano atrás. O si no sabes si tu propio compañero... Sí, es de la inteligencia exactamente cubana. Entonces, en ese aspecto es bastante difícil, y por eso las respuestas que visualizamos en las redes, que te quemen la ley de amnistía o que te la rompan en la cara, es que claro, saben que los están grabando, saben que los están filmando, en ningún momento bajo ninguna circunstancia van a arriesgarse a recibirla. Sin embargo, ellos saben lo que está pasando. Esta mañana, cuando leía la reseña del diario El País respecto a este tema, yo decía, y por supuesto que van a abrir y les van a romper la ley de amnistía, porque imagínate un noticiero que tenga una toma donde un oficial reciba y diga, sí, muchas gracias, vamos a ir a... Bueno, pero se están quebrando. Sí, pero poco a poco se están quebrando. Ahí la cónsul de Miami, ¿sí?, se pronunció hace un rato, sí, 1 hora, 2 horas, reconociendo a Guaidó, y se está trabajando en ese sentido. La cónsul venezolana en Miami. Eso es una embajada, eso es un consulado muy importante. De igual forma, claro, el agregado militar en Washington, sí, coronel Luis Rojas de la Guardia Nacional, reconoció al gobierno de Maduro el fin de semana. Por supuesto, y él lo dice en unas declaraciones que emite, para él es mucho más sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque primero está fuera del país, no tiene el aparato cubano de inteligencia rastreándolo y haciendo todo, claro, sí, y tiene su familia afuera. Entonces él lo reconoce, que para él fue mucho más fácil hacerlo porque tiene la seguridad de estar fuera del territorio venezolano. Más sin embargo, es un coronel activo, promoción 1991, batalla de Bárbula de la Guardia Nacional, y se pronuncia. Entonces, los otros oficiales, compañeros de él, que están dentro del territorio venezolano, tienen más limitaciones para hacerlo. Más sin embargo, fueron formados exactamente como fue formado ese coronel. Tiene las mismas ideas y fundamentos democráticos, y están claros en lo que debe ser la Fuerza Armada y no en lo que hoy día están haciendo. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en Venezuela? Porque es que, no ¿qué pasa en términos generales? ¿Qué pasa hoy? La gente se da cuenta, la gente en Venezuela puede observar a Guaidó juramentarse. No, cadenas no lo pasan por temor, hay mucho miedo, hay una ley mordaza, los medios están totalmente controlados en Venezuela, como nunca nadie se pudo imaginar que estuviera pasando. Pero, por ejemplo, los venezolanos en Venezuela, ¿cómo se dieron cuenta el día de la juramentación de Guaidó? Internet. Y sí, hay canales ya, han salido alternativas, por ejemplo, BPI, que es de Fabiola Colmenares, una activista muy activa, con mucha presencia, es actriz de televisión. Ese canal BPI, eso lo ve todo el mundo. Pero se ve por internet. Por internet. Sí. Y es una plataforma que está liberada por parte de CNN, que ya tiene años, sí, todavía se mantiene, y es una de las alternativas, sí, así como las redes sociales. Es impresionante, el canal Globovisión, y yo le invito a los costarricenses a que hagan esa prueba. Cuando vean que está pasando algún suceso extraordinario en Venezuela, pongan, a los que tengan cajera digital, sintonicen Globovisión,
y vas a ver que están con el programa, que tienen un canal 24 horas de noticias, entonces están con un programa de variedades, un programa de cocina. Bueno, Yo lo hice el 23. Pasa lo mismo con Telesur. Sí, usted ve a Guaidó juramentar, se pone Telesur y unos bailes bolivianos y dice, por Dios. Así exactamente igual. Así es la historia contada a conveniencia de ellos totalmente, o sea, de una manera descarada. Randall, yo no quisiera, no sé cómo estamos de tiempo, Nos pero quedan como 6 minutos. yo creo que es importante, y yo creo que parte de la esencia del venezolano es ser agradecido, y tenemos que reconocer, yo estoy agradecido como venezolano y orgulloso como costarricense, que ya soy también, de la postura e inclusive el liderazgo que ha asumido en los últimos días, en las últimas semanas, el gobierno costarricense con el tema de Venezuela. Ha sido un cambio de 180 grados. Creo que es evidente, no tengo yo que hacer mayor análisis. Creo que don Carlos, con la designación del juez Ventura, de don Manuel Ventura, que es una persona amante y respetuosa de los derechos humanos, o sea, toda la vida defendió los derechos humanos como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido una bendición. Lo estamos viendo en las posturas que están tomando, en las acciones que están tomando. Fueron de los 3-4 primeros países que reconocieron a Guaidó. Y eso, bueno, es muy rescatable, porque así como hemos sido críticos más que o tanto de don Carlos, de la anterior administración, que ya sí tenía una tendencia mucho más marcada hacia el Foro Sao Paulo y hacia el tema de Venezuela, aunque ahora hemos visto a don Luis Guillermo saliendo, ahora que no es presidente, entonces ha salido tomando posturas críticas. Y me permito hablar y criticar, y les recuerdo con respeto a mis compatriotas que soy costarricense. Mientras no lo fui, yo no hablaba en público de la política local por respeto. Ya tengo el derecho que me otorga la ciudadanía y los años que tengo aquí. Y le sumo, Víctor y Randall, a ese agradecimiento a la Asamblea Legislativa. Así es. La Asamblea Legislativa emitió un documento que fue firmado por absolutamente todas las fracciones, a excepción del Frente Amplio, lamentablemente. Y Paola Vega, del PAC. Y Paola Vega, del PAC, que es Villalta, y doña Paola, que bueno, quizás de una u otra forma quisiera interpretarlo como un poco de desconocimiento real de la situación. Pero sí, la Asamblea Legislativa nos ha dado un respaldo, los diputados saben y acompañan el clamor del pueblo venezolano hacia la lucha por la libertad y el retorno a la democracia. La Asamblea Legislativa, muchas gracias. Yo diría que, o sea, sería mezquino no nombrar un partido en particular, o sea, todos han sido, el PUS, el PLN, han sido, pero incondicionales con el tema de la libertad. De hecho, les voy a decir una cosa. Hace algunos meses estuvieron aquí sentados el mismo día en el mismo programa el expresidente Rodríguez y la expresidenta Chinchilla. Y uno decía, qué interesante, en un país donde los dos son expresidentes de partidos diferentes, vinieron un día a las 2 de la tarde, se sentaron cada uno en su lado para contarme cómo les había ido en Venezuela, porque habían ido juntos. Ellos fueron. Yo escuché ese programa. Y entonces lo interesante es que eran dos presidentes de dos fuerzas diferentes, sentados aquí en la lucha por una mejor América Latina. Así es. Pero además uno le pregunta a cualquier expresidente, ahora se ha sumado Luis Guillermo Solís también, pero digamos, le preguntaba a cualquier expresidente y resulta que todos opinan lo mismo de lo que pasa en Venezuela. Entonces uno podría ir y preguntarle al expresidente Arias, expresidente, usted que y tiene el apoyo, ustedes tienen el apoyo del expresidente Arias, tienen el apoyo de la expresidenta Chinchilla, el expresidente pero Rodríguez, incondicionales. el expresidente Calderón. Sí, completamente. Y muy activos, porque súper activos. don Oscar, doña Laura, don Miguel Ángel son de los más activos dentro del grupo de idea de 25, 30 expresidentes. Bueno, el día que vino el expresidente Rodríguez me decía, vea cómo nos coordinamos. De hecho, voy a contarlo, don Miguel, espero que no cometer una infidencia si nos está escuchando, pero me dijo, vea cómo nos coordinamos. Me dijo Miguel, se me ocurrió hacer un documento condenando tal cosa. Lo mandé por WhatsApp, porque ahí tienen el WhatsApp, y se vea todos, firmo, y listo. Unánime del grupo IDEA, los documentos, y eso habla muy bien, yo también lo creo, y además yo no quiero dejar pasar, por eso conté que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le pidió consejo al presidente Alvarado, porque es que realmente, yo mucho ojo con esto, mientras los medios ticos estábamos hablando de cuál era el café que don Carlos le llevó al Papa, que digo, es una nota de color interesante, bueno, ni siquiera interesante, es una nota de color llamativa, el presidente Alvarado estaba en Davos reunido
con el presidente del gobierno español pidiéndole a Alvarado a Sánchez que por favor generara presión sobre Venezuela. Y eso no fue reflejado en ningún medio de comunicación costarricense y sin duda alguna apoya y enmarca algo que habíamos dejado de lado durante mucho tiempo, que es la enorme participación como adalid además de los derechos humanos, porque yo les recuerdo ese edificio blanco que está en San Pedro, muy lindo, ahí por el Centro Comercial Cocorí. Señores, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, somos la sede de la Corte. El pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos se llama Pacto de San José, porque se firmó aquí. Lo menos que podemos hacer es ser líderes en temas de derechos humanos. Y faro de la democracia en Latinoamérica. Es correcto, por eso es tan importante las manifestaciones de Costa Rica, por esos aspectos que está diciendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, un premio Nobel de la Paz, con marcada y amplísima experiencia en resolución de conflictos, y una democracia donde los poderes son realmente independientes. Entonces lo que diga Costa Rica hacia el mundo de la región y absolutamente del mundo completo es un referente en democracia, en paz y en derechos humanos. Así es, de hecho yo creo que uno de los grandes logros costarricenses, que no nos escapamos de las crisis políticas. En el 48 hubo una guerra civil. La visión, lo que yo más le admiro a José Figueres Ferrer, por ejemplo, fue no quedarse en el poder. Eso es una cosa de las que yo más admiro, que fue soy transición y lo entrego. Es un ejemplo único en América Latina, independientemente del signo ideológico, porque realmente en América Latina apoyamos muchos libertadores a lo largo del siglo XX. Daniel Ortega, cuando entraron los sandinistas en el 79, aquí era un héroe enorme, y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Fidel Castro en el 61, lo mismo que ocurrió en muchos países de nuestra América, y era que quien llegaba a decir que liberaba al pueblo de una dictadura se convertía en otro dictador más. Napoleón, muchas gracias por venir. A ti, Randall, por la oportunidad. Víctor, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por todo el esfuerzo y por el conocimiento. Parece que estuviéramos en Venezuela hablando ¿Te parece? Sí, muchas totalmente. Gracias. Escogieron Valiente para irnos. Sí, señor. ¿Por qué esa canción? Porque Valiente creo que es la actitud que está tomando Juan Guaidó de asumir ese reto personal como presidente de la Asamblea y determinar la ruta, y que la volvemos a repetir. Todo el pueblo. Cese la usurpación, gobierno de transición que lidera Juan Guaidó para llevarnos a un proceso electoral libre. Es valiente, el pueblo venezolano es valiente, sigue marchando sabiendo el riesgo que agarra, que toma y que acepta al salir a las calles y manifestar ante una fuerza represiva de un gobierno que hoy día usurpa la presidencia de la República. Y valientes son todos los que nos apoyan, desde adentro, desde afuera, en nuestra lucha por la democracia. Queremos que nuestros amigos ticos escuchen la canción y esa canción, y que sepan que nosotros cuando la escuchamos muchas veces lloramos, nos quiebra esa canción. Nacho y Víctor Muñoz. Así es. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 tendremos el análisis político de la situación en América Latina respecto a Venezuela. Estará con nosotros Carlos Cascante, nuestro especialista en relaciones internacionales. Son las 3:26. Hasta luego, feliz tarde.